Queridos amigos de HS Radio, qué gusto saludarlos. Aquí estamos en otra entrega de Formación HSE con los especialistas, con los apasionados de la seguridad industrial, la salud y el medio ambiente en el trabajo. Venimos entregándoles una serie de contenidos supremamente interesantes en torno al accidente ofídico con nuestro experto, el doctor Héctor Charri Restrepo, que amablemente aceptó esta invitación y está en la bella ciudad de Manizales con nosotros a través de la virtualidad. Atención prehospitalaria del accidente ofídico y transporte asistencial básico, parte 2. Doctor Héctor Charri, bienvenido a los micrófonos de HS Radio. Pedro, muchísimas gracias. Muy complacido de estar de nuevo con ustedes. Cordial saludo para toda la audiencia. Qué bueno que podamos seguir conversando sobre estos temas. Así es, sí señor, estamos prestos nuevamente a seguir escuchando esa valiosa información que usted siempre nos trae en torno al accidente ofídico. Y en la mesa de trabajo, nuestro compañero Daniel Alfonso, interactuando siempre con nosotros en estos temas. Daniel, bienvenido. Muchas gracias, Pedro, muchas gracias, doctor Charri, en esta nueva entrega. Venimos de una serie de capítulos, de verdad que esto ha sido todo un manual en audio. Hemos tenido la oportunidad de conversar con algunos oyentes que han venido siguiendo la pista de cada uno de estos podcasts y realmente lo que ha hecho el doctor Charri es trasladar su manual, el libro que escribe de atención prehospitalaria para el accidente ofídico en modo audio, aunque obviamente no reemplaza que ustedes busquen ese manual. Doctor Charri, hagamos un breve recuento de lo que fue el capítulo anterior con el que iniciamos esta secuencia de la atención prehospitalaria para el accidente ofídico. Gracias, Daniel. Muy buenas tardes. Sí, en el capítulo anterior habíamos empezado a referirnos al tema concreto de atención prehospitalaria del accidente ofídico prestada por parte de brigadistas o de personal socorrista, es decir, con personas que sí tienen conocimientos de primeros auxilios. Porque en un programa anterior pues habíamos hablado de un primer respondiente de la comunidad sin conocimientos de primeros auxilios y qué es lo que podría hacer y lo que podría evitar. En este capítulo, como digo, me refería a personas que sí tienen conocimientos de primeros auxilios, ojalá avanzados, y habíamos hablado en un primer momento de la importancia de la formación y de la inmensa responsabilidad que implica el ser tripulante de ambulancia o el ser un respondiente capacitado en temas de primeros auxilios. Esto implica una formación muy buena, por supuesto, porque es muy fácil cometer errores graves, es muy fácil incurrir en omisión también, o es muy fácil incurrir en negligencia. Entonces, en primer lugar, el tema de la capacitación. Esto no me canso de repetirlo. Recordemos que existen normas al respecto, existen todas las normas de habilitación para el servicio de ambulancias que deben cumplirlas, es decir, cualquier vehículo no es una ambulancia, ¿cierto? Incluso aunque tenga un cajón y tenga el letrero que diga ambulancia, las normas de habilitación nos hablan de una dotación mínima y de unas condiciones del vehículo y de unas condiciones particulares de quienes lo tripulan para que estén en capacidad de atender cualquier cosa. Sin embargo, creo que omití en el capítulo anterior haber mencionado que para los brigadistas y para los socorristas de cualquier entidad también es válido todo lo que habíamos mencionado para un primer respondiente de la comunidad sin formación en primeros auxilios. Es decir, todo lo que se debe evitar y lo que sí se puede hacer también es perfectamente válido en este caso. Por ejemplo, el no hacer cortes, el no hacer torniquetes, el no chupar la herida, no suministrar ninguna clase de pócima ni remedio tradicional o folclórico, etc. Eso también es válido para este caso. Habíamos mencionado entonces que un organismo de socorro, como pueden ser el Cuerpo de Bomberos o la Cruz Roja o la Defensa Civil o el personal brigadista entrenado de una empresa, puede recibir un llamado para atender a un paciente que ha sido mordido por una serpiente. Se desplazarán hacia el sitio en el vehículo adecuado, seguramente en una ambulancia, que seguramente sea una ambulancia de traslado asistencial básico.
ya que no va tripulada por un médico y su dotación no cuenta con una serie de medicamentos y de implementos técnicos que están restringidos al uso por parte de personal médico. Al llegar a la escena, pues mencionábamos que por supuesto deben tener todos sus elementos de protección personal, de hecho deben estar correctamente identificados, lo usual es que estén uniformados de acuerdo a su empresa o a su entidad, y que en la escena normalmente el único riesgo posible que puede haber es el de la presencia de la serpiente si ésta no fue restringida o si no la capturaron o incluso si no la mataron. Yo por supuesto recomiendo que no se debe matar a la serpiente, pero hay que tener presente que puede estar en los alrededores y constituye un peligro. Entonces es preferible retirar al paciente de ese lugar y enseguida vamos a proceder a hacer una evaluación primaria, una valoración primaria de ese paciente. ¿Cómo está su vía aérea? ¿Cómo está respirando? ¿Cómo se encuentra su circulación? Si hay alguna herida importante que requiera atención inmediata, pues se la debe atender de manera inmediata. Con respecto al sitio donde mordió la serpiente, pues habíamos mencionado que se debe hacer un buen lavado local, aplicar algún desinfectante es importante. Con esto estamos evitando infecciones posteriores que en accidente ofídico suelen ser graves y relativamente son también comunes. Habíamos dicho que la herida debe cubrirse adecuadamente con apósitos o con gasas. Estos apósitos pues van a estar sostenidos seguramente por una venda o por cintas, en muchos casos cintas adhesivas, pero que no debíamos utilizar un vendaje compresivo que haría un efecto torniquete porque esa extremidad se va a inflamar muchísimo. Entonces, si ponemos un vendaje compresivo, pues nos va a hacer efecto torniquete. Habíamos mencionado también que la extremidad se debe inmovilizar. La inmovilización no tiene que ver con que la extremidad esté fracturada, ni haya una luxación, ni ninguna de estas cosas. La inmovilización de la extremidad contribuye a disminuir el dolor durante el transporte y aparte de eso evita que se puedan llegar a presentar contracciones musculares o tendonares que causen la desfiguración de esa extremidad. Enseguida pues es momento de trasladar el paciente hacia la ambulancia y emprender el traslado. No nos cansaremos de repetir una y mil veces que en accidente ofídico el tiempo es oro, no hay que perder tiempo ni demorar el traslado del paciente de ninguna manera. Si la distancia es larga, es preferible llevar al paciente en una tabla larga o en una camilla o en una silla, incluso si no hubiere otro elemento. Si la distancia es relativamente corta y la ambulancia puede llegar prácticamente a donde está el paciente, pues se trasladará caminando de manera normal. Durante el transporte es preferible que el paciente vaya sentado o semisentado, porque esto favorece mejor la función respiratoria. Y si se presentaran náuseas o vómitos, pues el paciente va a tener la posibilidad de vomitar tranquilamente. Hay que tener presente que es necesario contar con un recipiente para recibir este producto y de esa manera pues evitaremos que un paciente que vaya acostado horizontalmente pues se pueda broncoaspirar. Alguna vez me preguntaban si en una tabla larga el paciente debería ir atado con las cintas o con las correas que llamamos araña. No, la verdad es que no, eso lo usamos para trauma, cuando necesitamos inmovilizar completamente una espina vertebral. No es necesario que el paciente vaya amarrado, con las 2 cintas de la camilla de la ambulancia será suficiente sin que de ninguna manera obstaculicen su respiración. Muy bien, entonces emprendimos el traslado ya de ese paciente hacia el centro asistencial donde se lo va a llevar o al puesto de salud a donde va a ser llevado. Entonces es necesario que el socorrista o el brigadista que va haciendo este traslado sepa que se pueden presentar complicaciones y que puede llegar a haber complicaciones serias ante las cuales tiene que estar capacitado para responder adecuadamente. Perfecto, doctor Charry. Aquí hay una de las varias preguntas que nos han hecho los oyentes en lo que ha sido esta secuencia de temas de accidente ofídico y quisiéramos hacerla antes de iniciar con esta segunda parte, que pueden, digamos que dar un poco de contexto. Entonces, la primera pregunta que nos dicen es, ¿cuál es la diferencia en responsabilidad legal para brigadistas, personal de ambulancias y personal médico
en el manejo del accidente ofídico? El nivel de responsabilidad estará de acuerdo al nivel de formación que tiene esa persona en primeros auxilios. Por supuesto, no se le puede exigir lo mismo a un primer respondiente o a un brigadista que no tenga mucha formación en el tema que lo que se le podría exigir al personal de salud y mucho menos a un médico. Por supuesto, hay cosas que son excusables en un primer respondiente o en una persona que tiene algún conocimiento básico de primeros auxilios, pero no en personal de salud y muchísimo menos en un médico. En cada caso, la autoridad competente pues valorará las condiciones en las que se dan la situación, lo que se hizo, lo que se cometió, y por supuesto tiene que tener presente eso. Siempre prima además el principio de la buena voluntad. La persona que está prestando esa ayuda o está prestando ese auxilio lo está haciendo con buena voluntad y por las ganas de ayudar y de servir. Sin embargo, como dije ya, hay errores que son absolutamente inexcusables, sobre todo por parte de personal que tenga capacitación certificada avanzada en temas de primeros auxilios y personal de salud y personal médico. Perfecto. La segunda pregunta que nos hacen, ¿el primer auxilio en accidente ofídico es el mismo para mordeduras de corales? A ver, básicamente sí, porque podría haber algunas diferenciaciones. Yo no suelo mencionarlas por el tema de que le complicamos un poquito la vida a la gente y no es fácil distinguirlas tampoco. A veces una persona mordida por una serpiente no vio la serpiente, no sabemos si era una coral o una víbora, aunque la forma como evoluciona el accidente nos lo dirá. Podría haber algunas diferencias, claro. Por ejemplo, en accidentes por corales, incluso hay autores que recomiendan sí hacer un vendaje compresivo sobre la herida dejada por los colmillos del animal, de manera que retrase de alguna manera la absorción del veneno, teniendo presente que en los accidentes por corales pues no va a haber efectos sobre la sangre, ni se va a producir una inflamación tan grande como ocurre en los accidentes con víboras. Pero como la gente en campo difícilmente va a poder diferenciarlo, y como tampoco se tiene la experiencia en realizar adecuadamente un vendaje compresivo, a veces es mejor decir que no se haga, ¿cierto? Una persona que nunca en su vida, un primer respondiente de comunidad con muy buena voluntad, nunca ha hecho un vendaje en su vida y por primera vez lo va a hacer, puede que lo haga en el sentido equivocado, puede que lo haga demasiado tenso o demasiado laxo. Entonces le enredamos la vida a la gente. Entonces lo que estamos diciendo básicamente era un qué hacer, un qué no hacer y un darse prisa. Básicamente es eso. Perfecto. La tercera pregunta que tenemos antes de iniciar con esta segunda parte de APH en accidente ofídico dice: en situación de demora por distancias en el traslado, si se cuenta con el suero antiofídico, ¿se puede aplicar en campo? A ver, la respuesta es un sí y un no, es un depende. Depende de quién lo va a aplicar. Si tenemos en campo personal médico, yo pienso que podría hacerse sin ningún problema, o incluso personal profesional de enfermería, si tiene conocimiento sobre antiofídicos y si tiene alguna experiencia en el tema. En términos generales decimos que no se debe aplicar antiofídicos en campo porque los antiofídicos son un producto de uso exclusivamente intrahospitalario primero y en segundo lugar de uso intravenoso. Entonces tiene que ser una persona que sabe canalizar adecuadamente, que sabe instalar un catéter, etcétera, que no siempre lo hay, ¿cierto? Entonces por eso no lo recomendamos tampoco. Suponiendo que lo haya, esa persona deberá contar con que tiene el catéter, el equipo de macrogoteo, con que tiene solución salina, con que tiene todos los elementos necesarios para pasar una infusión intravenosa, teniendo presente que los sueros antiofídicos no se deben pasar demasiado rápido. Si no cuenta con una bomba de infusión, tiene que ser bueno también para calcular el goteo. Y cabe la posibilidad, siempre cabe la posibilidad con antiofídicos y con todos los tipos de sueros que se elaboran en equinos, de que una persona haga una reacción alérgica, que puede ser desde leve hasta muy severa. Y si una persona hace una reacción alérgica severa en campo,
no hay manera de atenderla, no hay manera de tratarla, a menos, repito, que contemos con una enfermería o con personal médico y que cuente con una buena dotación, que tenga adrenalina, que tenga antihistamínicos, que tenga corticoides, que tenga posibilidad de dar un soporte ventilatorio llegado el caso. Entonces, por eso digo que es un depende, donde las condiciones lo permiten, lo podríamos hacer, y de hecho sería un traslado muy, muy bueno si se traslada un paciente y ya se le está pasando antiofídicos, pues las posibilidades de que él no tenga ningún tipo de consecuencia van a ser excelentes. Sin embargo, la verdad es que en nuestro medio muchísimas empresas en campo pues no cuentan con esas condiciones. En ese caso prefiero que no se aplique antiofídico en campo. Bien, la última pregunta que nos hacen, doctor Charry, es ¿cuánto tiempo tenemos desde que ocurre el accidente hasta que se pueda aplicar el suero antiofídico? Esa es una de las preguntas del millón y es una de las 3 preguntas que aparecerán en estos programas, las 3. Es una de las que no tiene respuesta. La respuesta es un gran depende. Hay una enorme cantidad de factores que influyen en eso. Ya los habíamos mencionado en alguno de los programas, ¿cierto? La cantidad de veneno inoculado por la serpiente, el sitio en el que fue inoculado, el número de mordeduras, el estado previo de salud de esa persona, su estado de peso, su estado nutricional. Bueno, habría muchísimas variantes. Habíamos puesto un ejemplo, a veces es un poquito extremo, ¿cierto? No es lo mismo ser mordido en la cara que en la nalga. No es lo mismo ser mordido en una zona que tenga una vascularización muy rica que a que el veneno quede en una zona muscular densa con grasa además, ¿cierto? Entonces habría muchas variables de por medio que son difíciles de mencionar todas. Sin embargo, cabe decir que de manera promedio, cuando se recibe la atención médica durante las siguientes 2 a 3 horas, el pronóstico es bueno. Y habíamos mencionado también quizás en el segundo programa, segundo o tercero, que desafortunadamente en Colombia nuestro promedio está en 6 horas, ¿no? Que la gente recibe atención generalmente tardía, mucho más, incluso hay pacientes que llegan a recibir atención médica 12 o más horas de ocurrida la mordedura, y por supuesto son pacientes que ya ingresan en un estado serio, con afectación grave de sus sistemas, y entonces pues el trabajo será muy, muy arduo desde el punto de vista médico. Normalmente, si un paciente recibe atención de entre las 2 a 3 horas, el pronóstico es bueno, como ya había dicho. Perfecto, doctor Charry. Entonces vamos a darle inicio a este segundo episodio. Y veníamos con esa secuencia que ya hicimos brevemente. El doctor Charry nos acaba de mencionar todo lo que conversamos en esta primera parte del capítulo anterior. Iniciemos hoy con el proceso de RCP, cuando hay paro respiratorio, cuando hay paro cardíaco. Con la llegada de la pandemia, doctor Charry, se ha modificado el tema del RCP, ¿no? Es posible que tengamos que hacer una maniobra de reanimación, y en este caso, ¿cuál sería esa técnica recomendada? Bueno, las recomendaciones en el tema de pandemia nos quitaron un elemento que muchos cargábamos en el bolsillo, que era simplemente un plástico con un filtro que aplicábamos sobre la boca de un paciente. Por supuesto, eso ya no lo podemos utilizar ni tiene sentido. Se utilizarán todos los elementos de protección personal, y el soporte ventilatorio deberá hacerse única y exclusivamente con un BBM, o sea, con un dispositivo bolsa, válvula, mascarilla, que es lo que muchas personas llaman un AMBU, ¿cierto? Pero recordemos que AMBU es la marca de ese producto, y AMBU es una marca que hace muchas cosas. Entonces es equivocado llamarlo así. Sin embargo, hay que tener presente que la formación de quien está acompañando al paciente es fundamental en esto. Yo lo había mencionado ya en que los pacientes que han sido mordidos por serpientes de cascabel o por serpientes de coral, que poseen venenos neurotóxicos que conducen a una progresiva parálisis, ese tipo de pacientes podrían llegar a sufrir una falla respiratoria. Y si esto ocurre, pues es necesario inmediatamente darle soporte ventilatorio a este paciente. Eso solo lo vamos a poder hacer con un BBM y además con oxígeno, haciendo la presión positiva, porque el paciente ha perdido la capacidad de inspirar por su propia voluntad.
Entonces es lo que en términos más comunes y un poquito técnicos llamamos un código azul, paciente que ha dejado de respirar. En este caso, pues inmediatamente hay que reportarlo, ¿no? Hay que reportarlo por radio a la entidad a la que vamos a llevar ese paciente para decir, tengo esta situación, me falta tanto tiempo de llegada, empiezo maniobras de soporte ventilatorio. Pero recordemos que un paciente que entra en falla respiratoria, si no recibe adecuado soporte ventilatorio, va a entrar también en falla cardíaca. Entonces es muy importante que la persona que está prestando el auxilio tenga capacitación en RCP, que tenga capacitación en soporte vital básico y sea capaz de hacerlo bien, que no se parece a como se hace en las películas ni en las telenovelas, ¿cierto? Hay una técnica concreta que se debe hacer con unas condiciones que son las que llamamos RCP de calidad, ¿no? Recordemos que tienen que ser mínimo 100 compresiones por minuto, o sea, más de una por segundo, que deben ser a unos 5 o 6 centímetros de profundidad, que tienen que ser en el centro del pecho, sobre el esternón, con el talón de la mano para poder lograr la frecuencia y la profundidad adecuada. Yo creo que podemos mencionarlo también diciendo que una ambulancia de soporte, de transporte asistencial básico, debe además contar con un DEA, debe tener desfibrilador. Y la persona que está acompañando a ese paciente tiene que estar en capacidad de usar el desfibrilador y de saber cómo se usa. Perfecto. Compliquemos un poquito este escenario, doctor Charry. Hablemos en el caso de una mujer en estado de embarazo que ha sido mordida. ¿Cómo es el protocolo de manejo? Bueno, esa es otra de las situaciones complicadas que se pueden presentar en la atención prehospitalaria de accidente ofídico. Como lo habíamos mencionado ya en otro capítulo, el veneno puede pasar la barrera placentaria. La barrera placentaria que se encuentra entre el sistema circulatorio de la madre y el del bebé realmente. Es una red que está en la placenta y que detiene y que filtra una gran cantidad de cosas que podrían hacerle daño al bebé. Bueno, resulta que el veneno de serpiente puede pasar la barrera placentaria y todos los síntomas que va a tener la mamá los va a sufrir también la criatura. Entonces esto puede tener efectos muy graves, incluso letales, tanto para la madre como para la criatura. Entonces el socorrista o el brigadista tiene que saber que hay como 4, podrían ser más, pero mencionemos como 4 situaciones críticas que se le pueden llegar a presentar. Primero, que se presente un sangrado vaginal moderado a severo y que si ese sangrado es severo podría conducir a un shock hipovolémico en esa paciente. Segundo, que se produzca un aborto espontáneo. Tercero, si su fecha probable de parto está cercana, vamos a tener lo que llamamos un parto pretérmino. Y cuarta, muy grave, que esa mamita entrara en paro cardiorrespiratorio. Entonces, pues, ¿qué vamos a hacer? Cuando atendemos a una mujer en estado de embarazo, tenemos que tener presentes varias cosas que hay que preguntarle. ¿Cuánto tiempo lleva de gestación? Y si en esa gestación ha habido algún tipo de problema, alguna complicación, un evento importante, y que todo quede consignado, por supuesto, en el reporte de atención prehospitalaria. Había mencionado yo en el capítulo anterior que el reporte de atención prehospitalaria tiene el mismo valor de una historia clínica, y ante cualquier dificultad donde fuéramos llamados por una autoridad a responder por lo que hicimos o no hicimos, el único soporte que tiene un socorrista es el reporte de atención prehospitalaria. Muy bien, esta paciente embarazada deberá estar sentada cómodamente o acostada en posición de lado hacia el lado izquierdo siempre. La paciente deberá estar canalizada con un catéter intravenoso, 14 o 16 como lo habíamos mencionado. Sus signos vitales se deben monitorear cada 15 minutos y estar muy pendiente de ella. Supongamos que se presenta la primera situación que había mencionado, que es un sangrado vaginal. Hay que estar atento a esto. La paciente lo va a manifestar, ella lo va a sentir o va a sentir si hay contracciones o si hay actividad uterina. Si se presenta un sangrado vaginal, pues vamos a colocar 1 o 2 toallas higiénicas, la paciente con sus piernas cruzadas, vamos a suministrar oxígeno a alto flujo,
vamos a hidratar a esa paciente adecuadamente hasta obtener unos niveles adecuados de presión arterial y vamos a darnos prisa, notificar siempre que estoy trasladando una paciente en estado de gestación que está presentando estas o cuales características para que en el centro de atención también estén ya advertidos de lo que se puedan llegar a encontrar. Estar atento a los signos de shock o de hipovolemia si el sangrado es muy fuerte, si es un sangrado profuso. Entonces hay que vigilar atentamente la presión arterial y la oximetría. Yo no puedo pensar en una ambulancia donde no hay un oxímetro o en un socorrista que no carga un oxímetro o un pulso oxímetro. Eso es de la dotación básica. Muy bien. La segunda situación que se puede presentar es que si la paciente tiene menos de 28 semanas de gestación y empieza a manifestar dolores o contracciones o calambres en su abdomen, presenta un sangrado vaginal, es posible que ocurra un aborto. En este caso, tendremos que estar preparados para atenderlo e incluso para reanimar a la criatura si naciere vivo todavía. Este es un tema supremamente complejo. En primeros auxilios en ginecobstetricia pues se lo trata con mucho más detalle, ¿cierto? La tercera condición que habíamos mencionado es el parto pretérmino, que la paciente empiece a hacer contracciones y tengamos la inminencia de un parto. Entonces empezamos a tomar el tiempo de cada cuánto se están presentando las contracciones y si lo consideramos necesario vamos a realizar un tacto vaginal. Si el bebé está ya coronado, pues es inminente que habrá que prepararse con el equipo de parto, que la ambulancia también tiene que tenerlo, para hacer un parto extrahospitalario, que también existe un protocolo para él, que el socorrista debe conocerlo. Si nos encontramos en carretera, lejos todavía de un centro urbano, de un hospital, y el parto es inminente, es preferible que la ambulancia se detenga. No podemos atenderlo con la ambulancia en movimiento. Posicionamos al paciente, les cuento que a mí me ha tocado un par de veces parto extrahospitalario, no de accidente ofídico, pero sí parto extrahospitalario, y por las condiciones de una ambulancia la única manera posible era con la ambulancia detenida, las dos puertas abiertas, yo en el piso, en la carretera, y la paciente en la camilla al frente. Es la única manera más cómoda en la que es posible hacerlo, ¿cierto? Tengamos presente que es posible que como se trata de un parto pretérmino, es una criatura que aún es prematuro, puede haber algún tipo de complicaciones y que también sea posible o que haya la necesidad de reanimar también a la criatura. Entonces son situaciones extremadamente complejas que uno no se las desea a nadie. Ahora, como cuarto había mencionado el paro cardiorrespiratorio. Una paciente embarazada puede entrar en paro cardiorrespiratorio, especialmente en los casos de mordeduras de serpientes de coral y de serpientes de cascabel. Entonces, pues vamos a utilizar los medicamentos de reanimación. Si estamos autorizados para ellos, vamos a empezar a hacer todo el tema de reanimación, teniendo presente el tema de las compresiones sin comprimir, digamos, de ninguna manera el abdomen alto. ¿Qué más podemos mencionar acá? Bueno, hay que tener presente que el uso de medicamentos en RCP suele estar restringido para personal no médico y que si disponemos de ellos, en muchos casos es necesario contar con la autorización de la dirección médica. Perfecto, hablemos ahora, doctor Charri, ya venimos de unos procedimientos de RCP, venimos de darle un manejo dentro de la ambulancia, seguramente, o en este caso de una mujer embarazada que puede tener un aborto o un parto pretérmino. Ahora, enfoquémonos un poco, doctor Charri, en la entrega de ese paciente. Pongámosla ya un poco a la llegada al centro de salud. ¿Cómo es esa entrega? ¿Cómo es ese arribo al centro de salud y cómo se ha de entregar este paciente? Bueno, si las condiciones del traslado fueron tranquilas y no se presentó ninguna novedad, pues vamos a tener una llegada de tipo normal, no vamos en sirena, no vamos a alta velocidad, etcétera, dependiendo de cómo hayan sido las condiciones.
Ya no estamos hablando de mujer embarazada, sea hombre o mujer, cualquier tipo de paciente. Al llegar al centro asistencial hay que realizar una adecuada entrega y un reporte al médico de urgencias. Una adecuada entrega es que vamos a mencionar los datos importantes del paciente. Puede que el médico no esté enterado. Entonces digo, traigo paciente de tantos años, mordido con serpiente, durante el transporte sus signos vitales fueron estos y estos y estos, se presentaron tales novedades que yo atendí de esta manera. Es decir, eso es lo que llamamos una adecuada entrega. Dar toda la información que obtuvimos del paciente cuando lo interrogamos, cuando le preguntamos si él sufría de alergias, si tomaba medicamentos, si tenía alguna patología de base, etc. Recuerde que ese paciente también le habíamos preguntado si él tiene algún tipo de antecedente renal o hepático, cardíaco, todo eso. Toda la información importante que haya que dar al médico la vamos a dar en ese momento. Es posible que diligenciemos los formatos del reporte de atención prehospitalaria, deben estar completamente llenos y el médico que recibe el paciente nos lo debe firmar. Él firma que recibió el paciente en esas condiciones y con eso ya cesa la responsabilidad también del socorrista con respecto a ese paciente porque ya lo ha entregado. Hay que reportar a la central de comunicaciones de la entidad o de la empresa o de quien sea que ya se ha hecho la entrega del paciente, así como hay que reportar todas las novedades que se puedan haber presentado y todo debe quedar consignado en el reporte. Aquí me gusta decir esto, y es que no es responsabilidad del personal de atención prehospitalaria identificar la serpiente, ni determinar la especie, ni siquiera determinar si es venenosa o no. Su responsabilidad es estabilizar a un paciente y transportarlo de forma segura y adecuada a un centro de atención médica y atender oportunamente cualquier circunstancia que pudiera amenazar la vida de ese paciente. Ha habido muchos casos en los que se trasladó a un paciente que había sido mordido por una serpiente que no era venenosa y la gente pone cara de decepción. ¡Ay, no era venenosa! No, al contrario, magnífico, hicimos todo bien, lo que había que hacer se hizo. Se valoró, se trasladó, se le tomaron sus signos vitales, se interrogó, se entregó adecuadamente. Era lo que había que hacer. El socorrista no está en condiciones normalmente de distinguir si una serpiente es o no venenosa, ¿cierto? Entonces, no es responsabilidad hacer eso. Hacer una buena entrega es entregar un paciente estable, es un paciente que está canalizado, es un paciente que si lo requiere va con oxígeno, que está con unos signos vitales establecidos y estabilizados. Bueno, doctor Charri, ya estamos muy cerca al final de este capítulo, pero compliquémosle un poquito esta maniobra a nuestros primeros respondientes, a nuestro personal que está encargado del traslado. ¿Qué pasa cuando el procedimiento se ejecuta, pero llegamos con un paciente fallecido al centro asistencial? Bueno, ese es un caso que afortunadamente no es demasiado frecuente en nuestro medio, pero sí ocurren, por supuesto. Un paciente de accidente ofídico grave o que lleva muchas horas de evolución y que apenas pudo ser sacado hasta ahora cuando pudo ir una ambulancia a recogerlo y se lo está llevando, ese paciente puede fallecer durante el traslado por múltiples causas, como lo habíamos mencionado cuando hablábamos de los efectos de los venenos. Puede ser por una falla multisistémica, porque falló hígado, riñones, páncreas, porque hay una hemorragia pulmonar, porque hay un accidente cerebrovascular, etc. El paciente podría fallecer por una gran cantidad de causas. Y esto ocurre especialmente cuando las remisiones constituyen un paciente crítico, que ese es un tema del que hablaremos más adelante. Cuando se traslada a un paciente que ya va en estado crítico y nosotros en Colombia no tenemos ambulancias de cuidado crítico ni de cuidado intensivo. Pero digamos normalmente, si un paciente fallece durante el traslado, pues lo que tiene que hacer el socorrista es inmediatamente reportarlo. Tiene que reportarlo a su institución y a la institución de salud hacia donde se iba dirigiendo. Normalmente se le va a decir que continúe su traslado y llegará a ese centro de atención, sino que no va a ser la entrega de un paciente vivo, sino de un paciente fallecido. Hay que conservar la calma.
Conservar la calma, continuar el destino, tener sumo respeto por el cuerpo de esa persona, apuntar en el reporte de atención prehospitalaria todas las circunstancias en las cuales usted recibió al paciente, las novedades que se presentaron durante el traslado y cuáles fueron las acciones que se tomaron para resolverlas. Hay que tener presente que eso mismo hay que contárselo al médico de urgencias cuando llegamos. Normalmente estos pacientes ingresarán por urgencias porque venía remitido como una urgencia. Entonces hay que explicar todas las circunstancias que acompañaron a eso. No debemos retirarnos de la entidad o de la institución de salud hasta que se hayan cumplido todas las diligencias legales. Hay que dar las declaraciones que se nos pidan y si nos piden hacer un informe por escrito, tiene que ser hecho, un informe que tiene que ser conciso, claro, limitado a los hechos, un informe prudente, limitado a los aspectos médicos, sin agregar ningún tipo de comentarios, ni opiniones personales, ni nada de eso. Hay que aportar las pruebas que se nos soliciten y cuando se ha hecho eso, pues hay que preguntarle a la mayor autoridad que se encuentre en el lugar si podemos ya retirarnos o no. Hay que suministrar la información que se nos pidan y es posible incluso que se nos cite a hacer una declaración pasado un tiempo. Hay que evitar, por respeto a las personas y también por un aspecto jurídico, dar declaraciones a cualquier persona, estar contando aquí y allá lo que ocurrió. Eso tendrá una investigación y pues hay que dejar que siga su curso de manera normal. Es posible que el médico reconozca las circunstancias claramente y haga pues los trámites legales para el acta de defunción y todas esas cosas. En algunos casos el cadáver será remitido a medicina legal, donde se hará pues una necropsia, donde se tratará de establecer la causa de la muerte. Y eso es muy importante cuando se hace, porque aparte de establecer la causa de la muerte nos va a decir cómo se encontraban todos los sistemas de ese paciente y que ese paciente no falleció por negligencia o por una mala práctica de la persona que lo acompañaba o de quien estaba encargado de cuidarle. Aquí es muy importante tener presente, como ya lo había mencionado, el reporte de atención prehospitalaria. Lo digo de nuevo, tiene el mismo valor de la historia clínica, pero esta es una historia clínica extrahospitalaria. Y allí debe quedar consignado todo lo que haya ocurrido durante el traslado, pero además cómo se recibió a ese paciente. Si uno recibe un paciente en estado crítico, pues tiene que empezar su historia, su reporte diciendo recibo paciente en estado crítico con estos signos vitales, porque ese reporte es una prueba legal de que se hizo lo que se tenía que hacer y de que no se incurrió ni en una omisión, ni en una negligencia, ni en una mala praxis, sino que las condiciones particulares del paciente condujeron a su muerte. Entonces, recalco la importancia de hacer un buen reporte. Luego, pues por supuesto, hay que informar al jefe directo o al coordinador del servicio lo que nos ha ocurrido y algunas instituciones de socorro tienen un servicio de asistencia legal para los socorristas que por alguna causa les ocurra una circunstancia tan lamentable como esta. Es mucho más frecuente que le pase a los médicos en los traslados entre instituciones de salud que no en el traslado asistencial básico, pero también se han presentado casos. ¿Cuál es la causa principal? Normalmente la demora. En un caso muy cercano a mí, un paciente murió ya ingresando al hospital. Era un paciente que venía trasladado en ambulancia desde un municipio del oriente del departamento hacia Manizales, pero antes de que ese paciente fuera recogido para ese traslado, llevaba 5 días en una finca en manejo de curandero. Y es un paciente que iba ya en estado crítico. Durante el traslado, ese paciente entra en paro y fallece. Posteriormente, la necropsia nos dice que ese paciente estaba en falla renal total, que ese paciente tenía un problema hepático severo y además tenía un accidente cerebrovascular. Es decir, por todas las maromas que hubiera podido hacer ese socorrista, ese paciente no tenía ya vuelta atrás. Entonces, todas esas circunstancias son las que hay que establecer
para que la persona que estaba prestando ese auxilio no termine siendo responsabilizada de una muerte que realmente no tiene en ella ningún dolo ni ninguna culpa de ninguna clase. Excelente, doctor Charry. Creo que hemos sido totalmente ilustrados en esta segunda parte acerca de todas esas maniobras de atención prehospitalaria, lo serio que son. Me quedan unas cosas claras. La formación es fundamental. Formación fundamental en el traslado, en la atención, en prepararse para todos los escenarios posibles que el deterioro de una víctima de mordedura de serpiente puede llegar a tener, más aún si escalamos a una persona o una señora embarazada que ha sido mordida. Ajá. El traslado en ambulancia es una actividad de altísima responsabilidad y no solo en el manejo de accidente ofídico, sino en todos los sentidos, ¿no? Y vemos cómo tal vez muchos de ese personal encargados de ambulancias, y lo hemos visto en videos, no tienen la formación que deberían. Y por último, hacer siempre acciones que eviten una responsabilidad penal, es decir, enfocarnos en evitar actos imprudentes, la impericia, la imprudencia y la violación a alguna norma que se esté incumpliendo. Doctor Charry, muchísimas gracias por este capítulo 2 de atención prehospitalaria en accidente ofídico. Con el mayor gusto, Daniel. A ustedes, queridos oyentes, los invitamos a que visiten hsradio.com y en la sección de nosotros van a encontrar nuestro gran aliado, Ofidia, esta plataforma que lidera el doctor Héctor Charry Restrepo, en donde podrán acceder a información supremamente importante en torno a este tema que hemos venido realizando o desarrollando, el ofidismo, el accidente ofídico. Así, de esta manera llegamos al final. Daniel, muchas gracias. Gracias, Pedro, gracias, doctor Charry, y lo esperamos en un nuevo programa en HSE Radio. Muchísimas gracias para ustedes, cordial saludo también para toda la audiencia. Continúen enviándonos sus preguntas para que aquí las vayamos resolviendo. Gracias, chao. Sigan con hsradio.com.